Buenos días a todas y todos, ahora sí. Soy Clara Calderó, miembro del equipo de Novact, entidad que trabaja conjuntamente con Iridia en el monitoreo de derechos humanos en las fronteras del Estado español, y hoy moderaré esta rueda de prensa. En primer lugar, agradecemos profundamente vuestra presencia, ya sea de forma presencial o online, las que estáis conectadas, y que nos acompañéis en este momento tan importante para la defensa de los derechos humanos. Os hemos convocado por la presentación de una nueva queja al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, por parte de un superviviente de los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, en la playa del Tarajal, en Ceuta, hace hoy 11 años. Para hacer un breve recordatorio de lo que ocurrió ese día, la madrugada del 6 de febrero de 2014, un grupo de personas intentó cruzar a nado desde Marruecos a Ceuta. Mientras estas personas se encontraban en el agua, luchando por mantenerse a flote, y cuyas cabezas eran lo único que podía observarse en la superficie, casi a oscuras, agentes de la Guardia Civil emplearon material antidisturbios contra ellas para evitar que llegaran a tierra firme. Concretamente, se dispararon balas de goma, salvas detonadoras y gas lacrimógeno. En ningún caso, los agentes habían sido entrenados para usar balas de goma en estas condiciones y carecían de un protocolo que permitiera su uso en el mar. Esta operación policial causó al menos 14 muertes y desconocemos, aún a día de hoy, cuántas desapariciones y personas heridas. Además, al menos 23 personas fueron devueltas en caliente a Marruecos, sin acceso a ningún procedimiento formal. Tal como expondrán a continuación las ponentes, la queja que presentamos hoy denuncia a España por la falta de investigación efectiva del uso de material antidisturbios, el cual causó la pérdida de visión de un ojo a la persona superviviente que presenta esta nueva queja, Bryce O., que también nos acompañará hoy de forma retransmitida a través de un vídeo. Sin más dilación, paso a presentar esta mesa. Contaremos en primer lugar con la intervención Bryce O., retransmitida. Bryce es un superviviente de los sucesos del Tarajal, nos acompañará hoy de forma online y nos compartirá desde Canadá su análisis de por qué es importante que se haga justicia, tanto para él como para el resto de personas afectadas y sus familiares. A continuación, intervendrá Hannah Hakiki, directora del Border Justice del European Centre for Constitutional and Human Rights, una organización especializada en litigio estratégico transnacional para la defensa de los derechos humanos y, en particular, en las fronteras europeas. A continuación tendrá la palabra Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las entidades que, junto con Coordinadora de Barrios y Observatory Desk, se personaron como acusación popular en el caso del Tarajal. A continuación hablará Maite Daniela Lococo, de Iridia, Centro por la Defensa de Derechos Humanos, organización que defiende los derechos civiles y políticos y denuncia la violencia institucional para promover cambios en las políticas públicas. Finalmente, tendrá la palabra Carles Guillot, miembro de la plataforma Stop Balas de Goma, asociación creada en 2010 en solidaridad con las víctimas mortales y las personas lesionadas a causa de este tipo de armamento, y que reclama la prohibición de las balas de goma. Respecto a la dinámica de esta rueda de prensa, en primer lugar, cada ponente tendrá un tiempo para intervenir y seguidamente abriremos un turno de preguntas, primero para los y las periodistas que os encontráis en la sala, a continuación para aquellas que nos seguís online y finalmente para las entidades y organizaciones que también nos acompañan hoy y que estáis aquí con nosotras. Un último apunte es que esta rueda de prensa será grabada y retransmitida online a través de YouTube. Y sin más preámbulos, doy paso a que inicie esta rueda de prensa y de nuevo muchas gracias a todas por estar aquí. Empezaremos con el vídeo de Brice. Donc bonjour, je m'appelle Brice. En fait, je suis l'une des victimes du 6 février 2014, une date historique à laquelle j'avais reçu une balle en caoutchouc ici sur l'œil gauche et ouais, donc j'avais aussi absorbé en quelque sorte le gaz lacrymogène que la Guardia Civile larguait dans l'eau. En fait, la raison pour laquelle
il faut demander justice pour les morts du 6 février. C'est parce que justement, en fait, il faut stopper la barbarie, stopper les violences, stopper les tortures humaines et l'exploitation, en gros, des vies humaines qui règnent dans cette frontière qui aujourd'hui semble être dangereuse. Le fait de ne pas avoir eu une justice qui a été faite à ce niveau, moi je considère un peu que cela soit un peu ingrat parce qu'en fait là on parle des vies humaines et en dehors du fait qu'il y ait des blessés, mais il y a des gens qui ne sont plus sur cette terre, ils ne sont plus vivants, ils ont été privés de leur vie. Puis c'est quand même ingrat et c'est difficile. Le fait de ne pas avoir une sentence ou de jugement présentement est injuste, car moi c'est le pressenti que j'ai. Et le fait de ne pas avoir des personnes qui ont été jugées jusqu'à l'heure actuelle, c'est vraiment injuste. Et c'est injuste, ce n'est que ça. Les faits, c'est quoi? C'est les actes violents qui sont à l'endroit des personnes subsahariennes. Et la raison un peu, elle appartient beaucoup plus à celles et ceux qui sont à l'origine de ça. Parce que nous sommes juste les plus démunis et les plus vulnérables. Nous ne sommes que là pour conquérir la protection internationale. La situation des migrants dans cette frontière, les migrants subsahariens dans cette frontière, est tout à fait précaire, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les traitements sont parfois inhumains. Quand je dis parfois, c'est parce que les tortures sont diverses. Donc, en gros, ce n'est que de la violence qui règne. En gros, ce ne sont que des séquelles, un peu des cicatrices que nous gardons et que des traumas. En étant victime des balles en caoutchouc, je trouve cela tellement dangereux, l'utilisation des balles en caoutchouc. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je vous parle parce que je suis témoin en étant handicapé d'un œil à cause des balles en caoutchouc. Pour moi, elles ne sont pas différentes des balles blanches ou autres. Une fois déjà qu'elles vous touchent le corps, elles vous blessent ou elles vous rendent comme je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, l'utilisation des balles en caoutchouc est tellement dangereux au sein de notre communauté et dangereux même pour les humains. En gros, on doit être tous ensemble et essayer de lutter contre les violences dans la frontière. Et on implore beaucoup plus de la bienveillance des uns et des autres, de nous rejoindre dans cette lutte qui est d'acquérir plus de liberté individuelle et plus de liberté pour tous les humains pour que nous puissions, dans un futur proche, nous déplacer d'un point à un autre tout en étant en sécurité. Buenas. Hannah Hakiki del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos. La queja que presentamos hoy al Comité contra la Tortura, la queja de Brice O contra España, es tanto por maltratos y falta de prevenirlos como por falta de investigar y reparar los daños causados hace 11 años en el Tarajal. Lo que se suele llamar la tragedia del Tarajal no es una tragedia en el senso de que no es algo que simplemente ocurre. No es algo que viene así. Es un sistema. Había pasado antes del 6 de febrero y pasó después, con más vidas arrebatadas, más heridas, más violaciones en Ceuta y Melilla. Es un sistema de violencia fronteriza estatal que valora más la meta de prevenir entradas irregulares que las vidas de las personas en migración. Y este sistema solamente se puede sostener si se mantiene también la impunidad, tras instrucciones que no son efectivas, no por falta de medios o por dificultades, pero por falta de voluntad política. ¿Por qué decimos que no fue efectiva la instrucción del Tarajal? Una instrucción que duró 8 años y acabó con un archivo, con el desestimo de todos los cargos: homicidio involuntario, lesiones dolosas, falta de auxilio y prevaricación administrativa en cuanto a las devoluciones en caliente. A pesar de la existencia de muertos, de desaparecidos, de familias en duelo y de heridos.
Lo decimos porque la instrucción del Tarajal no fue en cumplimiento de las obligaciones de España bajo el Convenio contra la Tortura. Hubo medidas de investigación muy básicas que no se tomaron, como lo va a explicar mi compañera Elena de SEAR. En cuanto al análisis de la legalidad de la fuerza utilizada por la Guardia Civil, solamente se puede calificar de absurda. Por ejemplo, el juzgado de instrucción concluye en un momento que la Guardia Civil lanzó pelotas de goma para facilitarle a los nadadores la salida por la orilla. Y eso es algo que es escrito y que no puedo inventar. Y finalmente, la instrucción sistemáticamente ignoró y excluyó supervivientes y pruebas de sus heridas, en vez de, como tenían la obligación de hacerlo, facilitarle de manera activa participación como víctimas. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que le pedimos al Estado español? El uso de las balas de goma en España no es regulado de manera que cumple con estándares internacionales. Y lo vendrá a comentar el compañero Carles de Stop Balas de Goma. Y en cuanto a la investigación del Tarajal, el Estado español sigue teniendo una obligación de oficio que es continua de investigar lo que pasó. Lo tiene que hacer y lo puede hacer. Y lo único que se necesita es voluntad política. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta rueda de prensa. Yo me voy a centrar más en el procedimiento nacional, que después de 11 años desde que sucedieron estos trágicos acontecimientos, no se llegó nunca a abrir el procedimiento o el juicio oral. Se quedó en fase de investigación o de instrucción y durante estos 11 años hemos visto 3 archivos de la causa y hemos pasado por 3 instancias, además volviendo de una a otra del juzgado de instrucción de Ceuta a la Audiencia Provincial de Cádiz en varias ocasiones, finalmente en el Tribunal Supremo y a día de hoy que ya está en el Tribunal Constitucional. El primer archivo fue en octubre de 2015. Las acusaciones populares recurrimos a este archivo y la Audiencia Provincial le dijo al juzgado de instrucción de Ceuta que no había hecho todas las medidas de investigación necesarias, como solicitar o esperar a que llegasen las autopsias de los cuerpos que se encontraron, los 9 cuerpos que aparecieron en Marruecos y las autopsias se habían realizado en Marruecos, o la identificación de los cuerpos, que a día de hoy no se ha realizado todavía y luego detallaré un poco más esto, y indagar los posibles testigos, como por ejemplo Bryce, que nunca fue llamado a testificar y podría haber sido un testigo de los acontecimientos que sucedieron ese 6 de febrero. En enero de 2018 se volvió a cerrar, archivar la causa por el juzgado de instrucción de Ceuta y tras otra vez un recurso de las acusaciones populares, la Audiencia Provincial lo ordena volverlo a abrir, indicando que no se había hecho ni el mínimo esfuerzo para practicar el esclarecimiento de los hechos, entre otras cosas, la toma de declaración de estos testimonios, estos posibles testimonios que las acusaciones populares habíamos propuesto. En septiembre de 2019, por fin, el juzgado de instrucción nos comunica que está preparado para abrir el juicio oral. Presentamos las acusaciones populares, pues nuestros escritos, pero tanto Fiscalía como, por supuesto, la defensa solicitaron el sobreseimiento libre de las actuaciones y el juzgado, por la doctrina Botín, que viene a decir que si no hay una acusación, si el Ministerio Fiscal o una acusación particular no impulsa el juicio oral, no se puede abrir este juicio oral. Y precisamente no había acusación particular porque a los familiares de las víctimas, que llevaban desde 2015 intentando personarse en la causa, no se les había permitido.
Todo este itinerario procesal, que termina con una sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la casación, pero por un tema más bien formal de cuando entra en vigor una ley, y que ahora mismo está ya en el Tribunal Constitucional, nos viene a demostrar las dificultades que hay para esclarecer los hechos, conseguir justicia, reparación de las víctimas y sus familias y, por supuesto, garantías de no repetición cuando estamos ante violaciones de derechos humanos transfronterizas. Creo que lo ha explicado Hanna. Tenemos el primer problema que vamos a encontrar es que en muchos casos las víctimas, los testigos, los familiares no se encuentran en España, se encuentran en Marruecos, en Canadá, en el caso de Brice, en Alemania, y eso va a generar muchas dificultades. Pero además de estas dificultades también hay una dejación en cuanto a la investigación de los hechos. En este caso, en el Tarajal, tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que había vídeos, pero en muchos otros casos que tenemos de devoluciones en el mar es más difícil tener estos testimonios gráficos que nos pueden llegar a esclarecer por lo menos lo que ven los vídeos, saber cómo sucedieron esos hechos. En este caso teníamos 4 cuerpos de los fallecidos que se encontró en España y se pudo hacer las autopsias, con algunos fallos en esas mismas autopsias, pero había 9 cuerpos que estaban en Marruecos. Y aunque se pidió las autopsias, se requirió a las autoridades marroquíes que enviaran las autopsias, nunca se llegó a hacer. Y también teníamos testimonios, tanto las acusaciones populares, en este caso habíamos propuesto varios testimonios, pero al final solo se tomó el testimonio, después de en la segunda apertura del caso, de una persona que se encontraba en España y de otra persona que se encontraba en Alemania. Había otro testimonio en Alemania que, aunque estaba preparado para testificar, estaba todo listo, finalmente no se tomó ese testimonio. Como os decía, otro de los grandes problemas en este caso fue la identificación de las víctimas. Nunca se ha identificado. Los familiares de las 14 cuerpos encontrados no saben dónde están sus familiares ahora mismo. Saben que hay 9 cuerpos en Marruecos, 5 en España, pero no saben quién es quién. Los nombres de las víctimas: Yves, Dauda, Armand, Luc, Janet, Moro, Blaise, Ibrahim, Yusuf, Samba, Nana, Larios, Osman y otro cuerpo que no ha sido identificado, lo sabemos por un trabajo de Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios como acusación popular, que hicieron esta investigación. No fue el Estado quien investigó quién podían ser estas víctimas. Y, como os comentaba, al final, el motivo final del archivo de la causa y el que nos ha llevado hasta el Tribunal Constitucional finalmente es la falta de personación que no existe una acusación particular, y eso se debe a la falta de personación de las familias y no por dejación de ellas. Ellas lo intentaron, lo solicitaron en 2014, reiteraron en 2015, volvieron a reiterar en 2019 y tras varios recursos no se aceptó su personación hasta julio de 2020, cuando ya la causa estaba totalmente archivada. Veremos si finalmente el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso de amparo, concede el amparo a nuestra causa y se puede reabrir el caso, se retrotraen las actuaciones y se puede reabrir el caso, y en ese caso las familias sí que podrán personarse a la causa, pero este cúmulo de distintas fallas en la investigación ha llevado a la impunidad 11 años después de estos trágicos hechos. Continuando con el hilo de las ponencias de mis compañeras, desde Iridia queríamos subrayar 4 observaciones para enmarcar y contextualizar la presentación de esta queja. En primer lugar, repitiendo un poco lo que han dicho mis compañeras, recalcar que los motivos por los que se hace esta denuncia no son un caso aislado. La falta de investigación efectiva en la vulneración de derechos humanos y en relación al uso desproporcionado de la fuerza se han repetido durante las últimas décadas en la frontera sur española,
casi de manera sistemática. Concretamente, la frontera entre España y Marruecos se ha convertido en un escenario de impunidad, a pesar de que muchas de las violaciones de derechos son evidentes y que además en muchas ocasiones, como ha comentado Elena, quedan registradas, filmadas e incluso son retransmitidas en televisión. El acceso a la justicia se convierte en un camino largo y lleno de obstáculos para las víctimas y sus familiares. Es importante recordar en este sentido que los Estados tienen la obligación de prevenir, de investigar y de reparar situaciones de vulneración de derechos, también cuando se trata de personas migrantes y también cuando están atravesando las fronteras. El segundo punto es que las vulneraciones de derechos derivan de las acciones policiales del control fronterizo que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El material antidisturbios empleado durante estas actuaciones se usa contra personas que están en situación de riesgo y de necesidad. En términos de derechos humanos, su utilización está relacionada con dos de los eventos más graves que han sucedido en la frontera sur española, entre otros, la masacre del 24 de junio y las muertes del Tarajal. El 6 de febrero del 2014, a pesar de que no existía un protocolo de actuación que regulara la utilización del material antidisturbios en el medio acuático, la Guardia Civil empleó a oscuras y contra personas que estaban en el agua al menos 145 balas de goma, 355 salvas y 5 botes fumígenos en tan solo 21 minutos. Tras los hechos del Tarajal, la Dirección General de la Guardia Civil hizo pública la decisión de limitar el uso de las balas de goma y de los botes de humo en los puertos fronterizos. Pero tras esta decisión, quedó teóricamente reservada a lo que llamaron circunstancias extremas. Sin embargo, el 24 de junio del 2022 se volvieron a utilizar 65 balas de goma y botes de humo contra personas en peligro que no podían escapar. Nuevamente, tras la utilización de este material, hubo muertos, heridos y desaparecidos. En ambos casos, a pesar de las imágenes, de los testimonios y de las víctimas, y como consecuencia de una falta de investigación efectiva, no se han depurado responsabilidades ni se han reparado las víctimas y no existen por el momento cifras exactas de las muertes ni las desapariciones derivadas de estas actuaciones. En tercer lugar, nos gustaría subrayar el hecho de que la violencia en la frontera se activa de manera desproporcionada contra las personas negras y, por tanto, creemos que es importante incluir el racismo como elemento fundamental que explica la impunidad y la vulneración de derechos. Todas las víctimas, todos los supervivientes y todos los heridos, tanto en el Tarajal como en el 24 de junio, son y eran personas negras. En relación a esto, es importante tener en cuenta que no es posible acercarte a puestos fronterizos de protección internacional ni en Ceuta ni en Melilla si eres una persona migrante y negra. Esta cuestión ha sido señalada claramente por organismos de derechos humanos. La única manera de solicitar asilo para las personas negras desde Marruecos es saltando la valla. No hay otra manera de hacerlo, porque no existen vías legales posibles y porque el sistema de movilidad internacional no es igualitario y discrimina a los grupos que provienen de países con una historia de dominación colonial. La impunidad daña profundamente el sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas y en la falta de asunción de responsabilidades. El cuarto y último punto es una idea simple. Es imprescindible que las actuaciones policiales que hayan podido generar una vulneración de derechos sean debidamente investigadas. Y para ello es fundamental establecer un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales que garantice una investigación diligente y efectiva de las vulneraciones de derechos. Todas las actuaciones llevadas a cabo por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan sido potencialmente vulneradoras de derechos en cualquier espacio han de ser investigadas y es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar justicia, verdad y la no repetición. Eso es todo por mi parte. Gracias y le paso la palabra a Carlas. Buenos días, gracias por invitarnos a Stop Balas de Goma. Mi nombre es Carlas Guillot, soy miembro de Stop Balas de Goma, que es una organización de supervivientes de violencia policial con trauma ocular que desde el año 2010 luchamos por la prohibición de las balas de goma y de cualquier otro proyectil de energía cinética en el Estado español.
En los últimos 20 años tenemos constancia, por lo menos, de 40 personas que han sido víctimas de las balas de goma. Y digo por lo menos 40 personas porque no existe ningún registro oficial sobre las víctimas de estos proyectiles. En nuestra memoria estará siempre Íñigo Cabacas, asesinado por la Ertzaintza en el año 2012 por el impacto de una bala de goma en la cabeza mientras celebraba la victoria de su equipo, así como de las 14 personas que murieron ahogadas intentando llegar a la playa del Tarajal. No voy a extenderme ni voy a hablar sobre los principios que deberían regir el uso del material antidisturbio: legalidad, proporcionalidad, necesidad, precaución, no discriminación. Tampoco que, según el derecho internacional, se prohíbe su uso de manera indiscriminada y de que, según la guía de las Naciones Unidas, este armamento menos letal se prohíbe disparar por encima de la cintura: cabeza, cuello, tórax, etc. Y digo que no voy a hablar de esto porque esto el Estado lo sabe perfectamente y lo sabía en el año 2014. Sabe que este armamento es un armamento potencialmente letal, con una trayectoria errática y que la falta de marcas de identificación en los proyectiles hace imposible su trazabilidad, lo que significa que hace imposible que haya una rendición de cuenta después de los operativos policiales. Sabía también que estos argumentos son los que motivaron, después de años de presión social, la prohibición del uso de las balas de goma en Cataluña, en Euskadi y en Navarra. Entendemos, por tanto, que el uso de las balas de goma únicamente responde a una cuestión, que es la de generar miedo entre la población. ¿Cómo vas a salir a protestar si puedes volver a casa mutilado o no volver? Por eso defendemos la idea de que el uso de proyectiles de energía cinética es una forma de tortura, es una forma de castigo, de represalia y, por tanto, como digo, debe ser considerado una forma de tortura o trato cruel, inhumano, degradante. ¿Qué más cruel e inhumano hay que apostarse en la orilla y disparar 145 balas sobre gente que está intentando llegar a nado a la playa? Exigimos, por tanto, que se prohíba el uso de las balas de goma por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero estamos en contra de la idea de que estas balas de goma se sustituyan por otro tipo de proyectiles de energía cinética, como por ejemplo las balas de FOAM. En los territorios donde esto ha sucedido, donde se han sustituido las balas de goma por los proyectiles de FOAM, tenemos constancia, vuelvo a repetir, no hay tampoco en estos registros oficiales, pero tenemos constancia que en estos últimos 10 años en los que se han implementado estos proyectiles de FOAM, hay por lo menos 16 personas mutiladas por el impacto de estas balas, 14 por parte de los Mossos d'Esquadra y 12 por parte de los Mossos d'Esquadra y 4 por parte de la Ertzaintza. Esto nos lleva entonces al quid de la cuestión que nos planteamos nosotros. El problema central aquí no es el uso del armamento. Aquí el problema central es la violencia policial, es la brutalidad policial y, por supuesto, su impunidad. Esta impunidad tiene que acabar. Ninguno de los autores materiales de los disparos efectuados y que han mutilado o asesinado a gente en este país ha sido condenado. Para esto, los jueces y las juezas han sido un punto determinante. Su complicidad ha hecho que se archiven todos estos casos. Para acabar con esta brutalidad policial, desde nuestro punto de vista, hay que repensar el modelo policial. No solo el armamento que se usa, repito, sino el modelo policial en su conjunto. No puede ser que se les entrene con la idea de que el otro, la otra, la distinta, el distinto, es el enemigo. Hay que abrir un debate social sobre el concepto de seguridad y sobre el modelo policial que queremos. Por último, queremos mostrar, obviamente, toda nuestra solidaridad con BRIS y todo nuestro apoyo, así como con todo el resto de afectados, afectadas y supervivientes por la violencia policial. Sin justicia no hay verdad, no hay reparación. Se revictimiza a la víctima y genera una profunda sensación de rabia y de impotencia. Desde Stop Balas de Goma seguiremos luchando para prohibir los proyectiles de energía cinética y denunciar los casos de violencia y brutalidad policial. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las ponentes. Vamos a dar paso al turno de preguntas. En primer lugar, si hay alguna pregunta entre las que estáis en la sala.
Hola, buenos días. Yo soy Laura de la agencia EFE. En primer lugar, quería preguntaros si había alguna novedad, que entiendo que no, porque habréis informado de ello, sobre la queja que presentó el otro chico que de hecho nos reunió aquí también el año pasado, Ludovic N. En su día lo presentasteis. Si había alguna novedad respecto a su queja frente al comité. No sé cuánto tardan estas cosas, imagino que mucho. También os iba a preguntar sobre si había alguna novedad del Tribunal Constitucional, pero entiendo que no, por lo que habéis comentado. Y una segunda pregunta es sobre el uso de las balas de goma, sobre el acuerdo con el que llegó el PSOE con Sumar y Bildu en octubre para reformar la ley Mordaza y prohibir las balas de goma. Un poco qué expectativas tenéis, cómo valoráis este proyecto y si creéis que va a llegar a buen puerto y va a ser suficiente o qué valoración hacéis. Gracias. En cuanto a la queja de Ludovic N., que era el tercero testigo que no pudo dar declaración, sabemos que el caso está registrado y estamos esperando, bueno, la próxima etapa sería que España tendrá que comentar la queja, pero tarda un poco más. Esperamos que en este año va a pasar. Y sobre el tema que comentabas de este acuerdo de Bildu, Sumar y el PSOE sobre la prohibición de las balas de goma, nosotros como estobadas de goma tenemos la misma información que tenéis vosotras. Lo que sí sabemos por la experiencia de la prohibición de las balas de goma en Cataluña y en Euskadi es que nosotros no queremos ser una moneda de cambio, no queremos que las balas de goma sean una moneda de cambio entre los partidos políticos, ¿sabes? Como si se intercambiaran cromos. Tiene que prohibirse las balas de goma porque son potencialmente letales. Se ha demostrado que son letales porque mutilan a la gente, y la sustitución, vuelvo a repetir, de estas balas de goma por los proyectiles de FOAM no es la solución, que eso es a lo que está aspirando el PSOE, es decir, a sustituir las balas de goma por los proyectiles de FOAM. En Cataluña se usaban 2 proyectiles de FOAM. Finalmente se ha conseguido que por lo menos uno de ellos se prohíba. ¿Por qué? Porque es la excusa que está poniendo la Consellería de Interior de que las 12 víctimas, los 12 supervivientes que hay, los 12 afectados que hay por proyectiles de FOAM, han sido todos por un tipo de este proyecto, por uno de estos tipos de proyectiles. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que como que nosotros sabemos que el problema no es el armamento, no es intrínsecamente los proyectiles de energía cinética, sino la formación y la brutalidad policial, lo que nos lleva es a que ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar a que estos proyectiles de FOAM, que son los únicos que quedan en Cataluña, se demuestre que son igual de lesivos que los anteriores? ¿No? Por tanto, esta reforma de la ley Mordaza, sustituyendo las balas de goma por proyectiles de FOAM, a nosotros nos parece que no es más que ponerle un parche. Hola, sí. Este tipo de queja que vais a presentar contra el Comité de Tortura de la ONU, ¿qué tipo de repercusión puede tener de cara al gobierno español y qué tipo de consecuencia puede tener que ayude un poco al caso del desastre del Tarajal? Gracias. El Comité contra la Tortura de la ONU es la única institución que tiene mandado en interpretar el convenio contra la tortura, que es uno de los más importantes convenios que tenemos. Y la fuerza de las decisiones del comité son en esto, en establecer estándares y también y de manera es una fuerza simbólica, pero todas las luchas tienen fuerza simbólica, ¿no? Aún una sentencia de Estrasburgo, por ejemplo, a estas sentencias de Estrasburgo que tampoco se cumplen, pero es muy importante que haya una autoridad que diga si sí o no pasó lo que dice Brice y si sí o no fue en cumplimiento o en violación del convenio contra la tortura, y que mire exactamente, que haya otro ojo, otra autoridad más alta que mire la instrucción española y que diga lo que pasó y lo que no pasó y si fue efectiva o no.
Hola, Isabel Jiménez de Radio Nacional. Yo quería preguntar, un punto de vista técnico, si la queja que se presentó el año pasado, la de Ludovic y la de Brice, se tramitarían juntas, que no sé si eso puede ejercer más fuerza, y si han conseguido contactar con otros familiares u otros supervivientes, en fin, si podemos esperar más quejas de este tipo a lo largo de los próximos meses, años. El comité puede considerar las dos quejas juntas. Nosotros no lo podemos hacer. Quizás lo harán. En cuanto a los familiares, bueno, hay familiares que se han presentado en frente al Constitucional y otros supervivientes. Si hay otros que se presentan y que quieren apoyo, nosotras estamos a hacer lo que podemos hacer. Así que quizás, no sé, pero sí. Una pregunta, Elena, sobre el relato que has dicho de todo lo que fue la investigación o la no investigación. ¿Bajo qué pretexto se le negaba a las familias personarse? Es lo que no me ha quedado claro, que he dicho que se le negaba continuamente, pero no entiendo para la hora de explicarlo. Gracias. Es que es difícil entenderlo. En un primer momento se les pidió los originales de los poderes y los originales de las actas de nacimiento para acreditar que eran sus padres. De las 5 víctimas, 6 víctimas mortales, sus familias se personaron. Los poderes sí que se pudieron presentar, pero los originales de las actas de nacimiento, por motivos internos del lugar de donde provenían, era más complicado presentarlo. Finalmente se consiguió presentar, pero no se les otorgó no se les aceptó como acusación particular. Posteriormente se recurrió a eso y volvieron a pedir otra vez las actas de nacimiento que ya estaban aportadas. Eso se tuvo otra vez que se denegó, se tuvo otra vez que recurrir, y ahí fue ya cuando, por auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, que tiene competencia sobre Ceuta, se acordó su personación, pero como digo, ya fue en julio de 2020. Por tanto, ya el procedimiento a nivel de instrucción estaba cerrado. Estábamos ya en fase en ese momento en el Supremo. El Supremo no estimó la casación, y en el recurso de amparo nuestro de las acusaciones populares, somos CEAR, Coordinadora de Barrios y APDH, se han personado algunas de las familiares, y luego ellos también han interpuesto un recurso de amparo que está pendiente de admisión a trámite. O sea que tienen todavía esas dos vías, tanto nuestro recurso de amparo como el suyo propio. Vale, esperamos un segundito, que no sé si la gente de streaming quiere hacer alguna pregunta. Me la pasará Julia y la haré yo, pero no sé si hay igual. No. Si puedo comentar una cosa. Que el Estado español tiene una obligación bajo el convenio de tomar medidas de adaptación. Así que el hecho de que haya tantas condiciones procedurales para reconocer a las víctimas no es una justificación para el convenio contra la tortura. Y si se pueden investigar crímenes en Siria desde Alemania, yo no entiendo que no se pueda investigar la actuación de la Guardia Civil cuando las víctimas están en Marruecos, y no están en Marruecos por si acaso, están en Marruecos porque aún los heridos que estaban en España en este día fueron devueltos. Así que hay una voluntad que se queden en Marruecos y que se pueda decir que no se puede acceder a las víctimas, que tampoco es verdad, porque sabemos que las ONGs y los periodistas sí pueden encontrar a las víctimas
y averiguar que fueron víctimas que estaban aquí. Tenemos testimonios de periodistas que nunca fueron en Ceuta, que llegan, que en 4, 5, 6 días hacen un trabajo de investigación, llegan a identificar víctimas también en el SETI de Ceuta y no entienden que el juzgado de instrucción de Ceuta diga que es imposible localizarlas y investigarlo. No hay voluntad, sí que se puede hacer. Si se puede investigar los crímenes de Siria desde Alemania, se puede investigar el Tarajal desde Ceuta. Las víctimas están a un par de kilómetros. Sí que se puede hacer. Hay una embajada. Es el Estado español, tiene poderes. ¿Hay alguna pregunta más? Y parece que tampoco hay por streaming, así que... Pues muchísimas gracias. Damos por terminada la rueda de prensa. No sé si hay algún comentario. No. Vale, muchas gracias por venir. Hanna, Mai, Sergio de La Sexta quiere grabaros un poco. Hablo con el micrófono.